No incurrí en propaganda electoral con informe trimestral, afirma el presidente AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en su informe trimestral de gobierno, emitido en marzo pasado, haya incurrido en propaganda electoral. Aseveró que tiene derecho a informar y no ha promovido a un partido o a un candidato, y mucho menos ha usado recursos públicos para ese fin. ¿Acatará las resoluciones del Tribunal Electoral?, se le preguntó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, y respondió: claro que sí, pero imagínense, si informar es violar la Constitución, ¿sí? ¿Cómo? ¿Que se violó la Constitución? ¿Y mi derecho a la libertad? ¿Qué es lo más importante? La libertad, aseveró. Yo creo que viola la Constitución el que actúa de manera antidemocrática, y como decía un periodista en mi tierra, hasta ahí la dejamos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en la víspera que la realización del informe de los primeros 100 días del tercer año de gobierno que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó un acto de propaganda que desacató las restricciones constitucionales que rigen el proceso electoral, pues se efectuó el 30 de marzo, cuando ya habían arrancado campañas en 6 estados. Ordenó a la sala especializada de ese mismo órgano revisar el caso, imponer las consecuencias y evitar su reiteración. Al respecto, el mandatario respondió que constantemente está informando. Todos los días estoy informando, y existe el derecho a la información, el derecho del pueblo, que el pueblo se informe. Claro que no es propaganda. Propaganda es decir, voten por este partido, por este candidato, o actuar con hipocresía, como antes, cuando nos robaron la presidencia y los medios se quedaron callados como momias y ahora gritan como pregoneros. El conservadurismo y sus voceros e intelectuales orgánicos son muy dados a olvidar, señaló. Por eso tenemos que seguir insistiendo en que no haya fraude electoral, y lo mejor para evitarlo es la participación, porque cuando no se va a votar, los mapaches electorales tienen más posibilidades de imponerse y comprar votos para triunfar, dijo. Pero cuando la gente sale a votar, añadió, no les alcanza. Tenemos el arma muy poderosa que es la credencial de elector, y vale lo mismo el voto de un campesino que de un potentado, de un obrero que de un intelectual famoso al servicio del régimen. El conservadurismo es muy dado a que existan esas diferencias, a que ellos piensen que son más importantes que el resto de la población. Enseguida contó una anécdota relacionada con el reparto y el uso de becas a estudiantes. Espero que no me vayan a multar por contarla, afirmó. Una familia de clase media afectada por la crisis tiene necesidad de sacar a uno de sus hijos de una escuela particular porque ya no le alcanza y lo inscribe en una prepa pública. Y el muchacho empieza a recibir una beca y le dice a la mamá, ¿qué voy a hacer con lo que estoy recibiendo? Muy poquito, pero es una beca. La mamá le dice, ahórralo de tu beca, y con ello se arregla los dientes. Y la dentista dice, ¿cómo ve a este gobierno repartiendo dinero, tirando dinero? Y la mamá le dice, mi hijo viene aquí porque ahorró lo de su beca, por eso le vamos a pagar su servicio. No estoy hablando de un potentado, sino de un sector de clase media, muy influenciado en el conservadurismo, añadió contundente el mandatario. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. ¿Y cuál es la otra pregunta que me dijiste? Lo que ayer señaló que hubo propaganda en el informe del 30 de marzo y que simplemente haya sesión. Y eso está también como nota de ustedes. Y de Reforma, me imagino. Sí, bueno, fue ayer nota de todos los medios. Además fue un acuerdo que se tomó en el tribunal. ¿Y que fue qué? ¿Violación a la Constitución? Por vía electoral se considera que hubo propaganda. Constantemente estoy informando. Bueno, todos los días informo. Todos los días estoy informando. Y existe el derecho a la información, derecho del pueblo, a que la autoridad le informe. ¿Rechaza que entonces sea propaganda? Claro que no. Propaganda es decir, voten por este partido, por este candidato, o actuar con hipocresía y de manera encubierta como lo hacían antes, cuando nos robaron la presidencia y no dijeron nada a los medios. Se quedaron callados como momias. Ahora gritan como pregoneros. O lo que se hizo en el gobierno pasado, de que iban los secretarios a hacerse cargo de un estado cuando había elecciones.
utilizando todo el dinero que se necesitara. Acuérdense cómo fue. Esto es para los jóvenes. A veces un gobernante tiene que repetir como dirigente. Un escritor no puede repetirse, pero un gobernante sí tiene que repetir. Y repetir porque su labor básica es hacer conciencia, procurar que cambie la mentalidad, porque eso es lo más cercano a lo irreversible. Cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Entonces, hay que estar recordando, porque también el conservadurismo y sus aliados, voceros, intelectuales orgánicos, son muy dados a olvidar, padecen de amnesia. Acuérdense en el 2006, cómo el presidente Fox envió a Cerizola, que era secretario de Comunicaciones, a Tamaulipas, antes de la elección. Y al día siguiente de la elección, hay llamadas en donde Cerizola le agradece al gobernador de Tamaulipas porque les ayudó en el fraude. Así de transparente, claro. Sin ningún recato, con descaro. Así era. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Desde el 2006, ahora. 14 años, 15. Entonces, claro que un joven que tiene ahora 18, que va a votar, tenía 3 años. Entonces sí es importante recordar eso. Y por eso tenemos que seguir insistiendo en que haya democracia, que no haya fraude electoral. Y lo mejor para evitar el fraude es que participemos. Cuando no se va a votar, los mapaches electorales, los delincuentes electorales, tienen más posibilidad de imponerse, porque pueden comprar votos y con una cantidad comprada de votos les puede alcanzar para triunfar, entre comillas. Pero cuando la gente sale a votar, aunque hayan comprado el voto con las tarjetas y con engaños, no les alcanza. Cuando salen todos los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que participemos todos. Y tenemos, repito, un arma muy poderosa que es la credencial de elector. Y vale lo mismo un voto de un campesino que de un potentado. Vale lo mismo un voto, aunque no les guste, les moleste, el voto de un obrero que el voto de un intelectual famoso al servicio del régimen. Es lo mismo. El conservadurismo es muy dado a que existan esas diferencias, a que ellos piensen que son más importantes que el resto de la población. Hay quienes dicen, hay votos que cuentan, pero hay votos que pesan. Un articulista, yo los veo, conservador. Además, lo hacen, vamos a decir, consciente o de acuerdo a su manera de pensar. Llegan a sostener de que el pueblo es tonto, de que el pueblo no sabe. ¿Cómo es posible que el pueblo no se dé cuenta del grave daño del populismo, del paternalismo? ¿Cómo es posible que el pueblo no se dé cuenta de que este gobierno nada más reparte dinero? Les voy a contar una anécdota. Espero que no me vayan a multar, porque estamos, además, la culpa sería del Universal. Tú me hiciste la pregunta. Una familia de clase media, afectada por la crisis, de repente tiene la necesidad de sacar a uno de sus hijos de una escuela privada porque ya no le alcanza. Por la crisis, ya no tiene para pagar la colegiatura. Y inscribe en una escuela pública, una prepa pública, un colegio de bachilleres, una escuela de educación media superior.
y resulta que ya no tiene que pagar la colegiatura. Pero no solo eso, recibe una beca. El muchacho empieza a recibir una beca. Y le dice a la mamá, ¿qué voy a hacer con lo que estoy recibiendo? Muy poquito. Pero es una beca, porque todos los que estudian en nivel medio superior tienen una beca en escuelas públicas. Entonces la mamá le dice, mira, nosotros con esfuerzo te vamos a seguir ayudando en todas tus necesidades. Ahorra lo de tu beca. Entonces lo ahorra y le dice a la mamá, fíjate que me quiero arreglar los dientes. ¿Me puedes ayudar? No, hijito, porque no tengo para eso. Pero ahí tienes tu ahorro. ¿Por qué no lo usas en eso? Ah, sí. Entonces van con un odontólogo, una dentista, una mujer, y llegan a su consultorio. Entonces, como en los consultorios, en las peluquerías, entonces hay comentarios de todo tipo. Y empieza a decir la doctora, ¿cómo ve este gobierno? Repartiendo dinero, tirando el dinero. Entonces la mamá le dice, ¿sabe qué? Mi hijo viene aquí porque ahorró lo de su beca. Por eso le vamos a poder pagar su servicio. Entonces ya, no estoy hablando de un potentado, estoy hablando de un sector de clase media, muy influenciado con el conservadurismo. Claro que a partir de ahí, que la señora le contestó bien, respetuosamente, cambio de plática. ¿Cómo ha habido calor últimamente? Pero les quise referir a esta anécdota porque es real. Entonces son mundos distintos. Mundos distintos. Entonces, hay mucha gente, ¿sí?, que se olvida de cómo viven otros. Incluso hay quienes vienen de abajo y se vuelven ladinos. Y se vuelven clasistas y racistas. Porque tiene que ver con el pensamiento dominante. Sin embargo, ese pensamiento que predominaba ya no es el más importante en México. Ahora hay todo un cambio de mentalidad que, insisto, es lo más importante de todo. Y nada más para finalizar, ¿sí acatará las decisiones que tome el órgano electoral? Claro que sí, claro que sí. Pero imagínense, si informar es violar la Constitución. Sí. ¿Cómo? Y mi derecho a la libertad, ¿qué es lo más importante? La libertad. Pero además, si yo estuviese llamando a votar o apoyando candidatos o utilizando los recursos con esos propósitos, yo creo que viola la Constitución el que actúa de manera antidemocrática. Y como decía un buen periodista en mi tierra, ahí queda eso. Por décadas, los políticos corruptos del PRIAN fingían competir entre ellos. Hoy se unen en una tóxica alianza electoral, capaz de hacer todo para arrebatarle al pueblo lo que le pertenece, como las pensiones, becas y apoyos a los que ellos se opusieron. La mafia del poder solo quiere saquear a México, mientras que en Morena ponemos el poder al servicio de la gente. No permitas que regresen. Defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. Durante años, los del PRIAN fingieron competir entre ellos. Simulaban ser enemigos para repartirse el poder y sus privilegios. Hoy por fin se quitan la máscara y se unieron en una perversa alianza, demostrando que siempre han sido lo mismo. No permitas que regrese la mafia de la corrupción. Es momento de defender la esperanza. Vota Morena, la esperanza de México. Por fin pudimos quitarnos la máscara. Ya estaba harto de fingir que peleamos. Urge recuperar lo que teníamos. Lo estamos perdiendo
todo. Esta es la última oportunidad para detener a ya saben quién. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Vamos? Vamos. La mafia de la corrupción quiere regresar para recuperar sus privilegios. No permitas que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena, la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.